Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. A continuación, voy a compartir un tiempo con ustedes. Aprovechemos esta sinergia de este tema porque también se presta mucho como para generar muchas aportaciones desde ambos lados. Quisiera también aprovechar y agradecer una vez más a las personas que nos están acompañando siempre. A nombre del Centro de Empresas Familiares, valoramos enormemente el que ustedes tengan el deseo y el anhelo de poder capacitarse y poder aprender muchas de las recomendaciones que hoy en día estamos compartiendo. Entre tanto, quisiera destacar de que el webinar titulado Sistema de remuneración, bonos, incentivos y subsidios en la empresa familiar es un tema que hemos querido también compartirles con el propósito de abrir el abanico de algunas opciones y sobre todo hacer un acto de conciencia sobre cómo podemos articular estos temas. Por otra parte, voy a aprovechar veo ahí algunas caras conocidas, básicamente unos nombres de las personas que también nos siguen con mucha frecuencia y este video vamos a compartirlo posteriormente también en los distintos canales de comunicación del Centro de Empresas Familiares. Si tienes alguna pregunta en particular, vamos a estar también muy atentos a responderlas y sobre todo nos interesa poder compartir un poquito, conocer las experiencias que tienen ustedes detrás de esta temática que pues nos aporta bastante hacia el proceso de ordenamiento de institucionalización del negocio familiar. En realidad, desde la naturaleza de la implementación o hacia el momento de vinculación de un negocio familiar, o sea, de un familiar hacia un negocio familiar, es importante ir poniendo las cosas muy claras, sobre todo porque estás invitando a alguien de extrema confianza, a alguien que obviamente pertenece a tu núcleo familiar y más allá de tener las ganas de poder ayudar a esa persona, es muy oportuno ir marcando los ritmos, sobre todo en la parte del nivel de cargo, el nivel de profesionalización, sobre el proyecto de profesionalización y todo un proyecto macro de institucionalización del negocio familiar. Es por eso que también se destaca, pues, parte de la introducción que quiero compartirles hoy en día, es que en muchas ocasiones se aprende a valorar los pequeños detalles, sobre todo en la forma de cómo la familia se va acostumbrando a ir ganando a medida que el negocio también va evolucionando. También he sido testigo de la situación de que en algunas ocasiones los familiares pueden estar específicamente de la segunda generación trabajando sin recibir sueldos, sin recibir algún tipo de ingreso. No obstante, eso provoca también que en algún momento se lo retribuya directamente la primera generación, ¿no? Porque supieron manejar con valor y sacrificio lo que es un proyecto de sostenibilidad, un proyecto de mucho sacrificio en ese sentido. Entonces, sí vale la pena destacar que, pues, en teoría no debería ocurrir eso, pero sí se ha palpado enormemente lo que es la situación de que a veces, porque no podemos pagar a una persona, pues involucramos a un hijo que se sacrifica también enormemente, ¿no? Bien, desde esa naturaleza es muy importante siempre ir administrando estos componentes del sistema de remuneración, bonos, incentivos y subsidios, porque si de una u otra forma no puedes manejar o lidiar con estos temas, posiblemente vayas a tener una fuga de capital humano, ya sea los familiares o no familiares. Y en ese caso, pues nos ha tocado también reconocer que cuando nosotros manejamos algunas crisis o se fluctúan algunas crisis económicas o financieras de los negocios familiares, tienes que tomar una decisión bastante fuerte de llegar a hacer recortes tanto a nivel de colaboradores familiares como no familiares. Entonces, es algo que lo tienes que manejar con mucho cuidado, con mucho tino, sobre todo también analizando un poquito cómo está la situación o la radiografía financiera del negocio familiar. Por lo cual, nuestra recomendación es que tengas la oportunidad de ir identificando no solamente una variable, no es solamente de colocar un número, sino también de sopesar un poco en la sinergia entre lo que necesita la organización y lo que quiere la familia. Por lo tanto, también es muy importante recalcar que a veces personalizamos mucho estos cargos propios porque estamos con ganas de ayudar desde un sentido altruista, desde un sentido más también como bonachón, como una persona que nos está ayudando y que queremos hacer crecer a nuestra familia. Y en algunas ocasiones sí recepto algunos comentarios que muestran algunas características de las pymes, sobre todo en vez de ir pagando a una persona no familiar,
prefiero darle algún tipo de trabajo a un hermano, un primo, y así sucesivamente. Pero dejamos de lado lo que también importa bastante en los negocios, de ir viendo las necesidades que provoquen obviamente una sinergia, un bienestar económico, una responsabilidad social y entre otras aristas desde la pymes de empresas familiares. En ese sentido, también quisiera destacar de que hoy por hoy muchos de los principios o de los sistemas de remuneraciones están apoyados ya en un abanico más acentuado, sobre todo desde la parte de la segunda o tercera generación. La primera generación, cuando empieza a dinamizarse ese crecimiento, pues ya se acostumbraba de repente a cobijarse económicamente hasta donde pueda dar la situación y de una u otra forma le apuesta mucho a las reinversiones. Entonces, la segunda generación posiblemente llegue a jalar un poquito más la necesidad de reajuste, obviamente por encima del mercado. Y esas variables también uno tiene que ir cuidando mucho el pago de los incentivos y que obviamente sea justo y equitativo en este sentido, ¿no? También hay que reconocer de que a veces los líderes de empresas de estructura familiar no tienen la sabiduría necesaria como para administrar los componentes de la parte de las motivaciones económicas o de repente los otros tipos de motivaciones que provoquen directamente la necesidad de tener una fidelidad del equipo humano y sobre todo una lealtad hacia la organización y en consecuencia una lealtad hacia la familia. En muchas ocasiones también se comparte lo que es la palabra, el grupo de palabras de quid pro quo, que en pocas palabras de latín traducido es yo te doy algo y recibo algo. Entonces, en ese sentido, a veces los padres de familia tienen un poquito de la enorme preocupación de no saber manejar estos elementos, lo cual constituye la importancia de poder ramificar una matriz de bonos, incentivos, subsidios y beneficios familiares que provoquen tener una claridad en estos sentidos. Por otro lado, también hay que destacar de que las particularidades del mundo de las empresas de estructura familiar, nosotros tenemos que se prestan escenarios que uno de los hijos está en el área de ventas y de repente pueden estar ganando más que sus otros hermanos y empieza el recelo o empieza el inconveniente que provoca las divisiones, ¿no? Posiblemente por no tener claro el sistema de compensación o posiblemente se dieron cuenta que hay uno de los hermanos que está ganando más y empieza la turbulencia o los careos familiares como lo acabo de mencionar. Por otro lado, también vale la pena destacar de que en algunas situaciones que he mapeado se identifica que pues hay un hijo que gana más y que no siempre es el que trabaja más. A veces también podemos encontrar situaciones donde hay un hijo que representa una enorme preocupación de parte de la familia porque todavía no tiene la identidad, todavía no tiene claro su futuro, no sabe qué hacer en los estudios. Entonces, uno de los padres o los fundadores suelen tomar la decisión de juntarlos a la parte de la empresa y aunque no haga nada, pues se le está pagando un sueldo, un pago mensual y en ese sentido empieza a haber incomodidades también desde la segunda generación. Eso es una realidad bastante crítica, sobre todo porque genera también miradas de injusticia y comentarios entre los propios familiares. Por lo cual también hay que manejarlo, sobre todo por el sentido de la necesidad de poder ayudar a los familiares. Pero también si hay otras personas que han tenido enormes oportunidades, habrá que sopesar mucho esa situación y sobre todo entrar a un grado de conciencia, un grado que de repente veamos la necesidad de entrar en una junta de familia y exponer por qué razón se puede llegar a considerar algo de injusticia a este evento. Y sobre todo, siempre en estos temas tenemos que manejar sabiamente el criterio de la equidad y la igualdad, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas, pero por lo general van también de la mano. Bien. En ese sentido, vale la pena destacar de que como concepto del sistema de compensación, nosotros tenemos la oportunidad de, obviamente, de manejar una remuneración sobre la facultad de trabajar, horas colaborador o horas de empleador y colaborador. En ese sentido, con el propósito de buscar mecanismos que nos ayuden a cumplir las funciones, las tareas, las responsabilidades y las decisiones en torno de ese cargo a nivel de laboral.
En ese sentido también quiero destacar un pequeño concepto. La parte de la remuneración es el valor que percibe un determinado colaborador debido al cumplimiento de las funciones en un periodo de tiempo. Por lo cual tenemos que estar conscientes que pues si no hay un desarrollo, un grupo de actividades que está elaborando ese colaborador, sí se vuelve un poquito el debate de decirle, papá, ¿por qué estás dándole a mi hermano que no está haciendo nada, una remuneración y está ganando igual que mi otra hermana? Entonces uno tiene que sopesar mucho la balanza y entrar en una explicación un poquito más de reflexión, ¿no? Y sobre todo apelando mucho a lo que se conoce como el sistema de creencias de parte de la familia, ¿no? Porque a veces eso puede llegar a ser un subsidio también para evitar problemas a futuro. En ese sentido, también quiero destacar que aquí se abre un abanico de algunas opciones. Se entiende que también pareciera que los términos son muy similares, pero pues, tienen un poquito de diferencias. Sobre todo en el abanico de opciones está la parte de los incentivos, que se muestra a continuación pequeñas cápsulas de conocimiento sobre la diferencia. En esa parte obviamente es un premio o puede llegar a también ser un tema económico. Por otro lado, también puede ser un subsidio. Por lo general, los subsidios ya lo vamos a presentar a continuación. Un subsidio podría llegar a ser de repente que yo estoy viviendo con mis padres y me están dando un subsidio de vivienda o un subsidio de hospedaje, lo cual si me tocaría vivir de una forma individual o independiente, yo tendría que pagar lo que debería de pagar en el mercado, ¿no? Inmobiliario. Por esa parte también tenemos un área donde la podemos mezclar en este sistema de remuneración, el subsidio a los hijos. Obviamente ya son valores que a veces no esperamos la retribución y eso estamos conscientes que pues, se considera como una inversión de largo plazo en cuanto a los estudios, en cuanto a la parte también a nivel de formación, en cuanto a la parte de algunos temas específicamente de alimentación y pues a veces hasta compra de vehículos o de algunos activos en particular. Por lo tanto, eso también tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo, existen algunos subsidios directamente de plan celular o el plan corporativo y así. En ese sentido, como tenemos aquí estas diferentes opciones, se aprecia mucho lo que corresponde, perdón, de los componentes de la retribución o del valor del salario del sueldo que también se conoce como en otros países. Nosotros tenemos en primer lugar la parte del salario base, que en este caso pues es el componente nominal, menos directamente la parte de los beneficios, ¿ok? O también se puede considerar que esta es la base más los beneficios sociales. En ese caso, la base se firma un valor, se considera o se pacta un valor fijo y en este caso, pues la idea es que la familia también sepa de que esto es algo fijo y puede estar combinándolo con lo variable que a continuación también lo voy a compartir. Dentro de esa parte, los incentivos salariales o variables, ya se va mezclando la parte fija con el tema de variable. Muchas de las recomendaciones se empujan directamente a que se estipule un salario mínimo que pueda específicamente incentivar directamente al enfoque de los resultados o los objetivos cumplidos. Y eso para cierta forma suele ocurrir mucho. Tiene sus pros y sus contras. Diría yo que también a veces hay hijos que no les agrada mucho y obviamente por no tener esa sensibilidad o esa pendiente tan marcada en cuanto a la parte de los resultados, porque de repente yo soy todólogo papá, o posiblemente estoy en una situación donde se me complica enfocarme en una sola área, porque estoy moviéndome de otro lado en la organización y como siento que estoy haciendo mucho, pero no estoy enfocándome tanto en los resultados, porque estoy justamente aprendiendo más con mi papá, porque a veces tengo que llevarlo a mi papá al médico y algunas otras cosas que ofuscan un poquito la centralización de los objetivos, por lo cual en algunas ocasiones eso se vuelve un poquito más flexible, ¿no? Pero en términos generales, pues se entiende que hay algunas propuestas donde el salario base debería tomarse como un punto de referencia y en ese sentido, pues los variables como para que se pueda incentivar hacia el alcance de los objetivos. Por otra parte, también a nivel de la familia, producto de las necesidades de trabajar un poquito más en el cooperativismo,
en la parte de administración de los fondos a manera como un grupo colectivo de familia, se llega a manejar algunos temas como los bonos, los planes de jubilación, autos, tarjetas, viajes, entre otros. Desde el enfoque a nivel colectivo me refiero a que en función como le estoy dando a mi hija, también le voy a dar a mis hijos. Entonces todos ellos van a gozar eso a partir de que tengan los 12, los 13 años, los 18 años y así sucesivamente. Por lo cual eso se ve en algunas ocasiones producto de que en vez de que se vea que estamos despilfarrando los recursos, tenemos la oportunidad de manejar situaciones donde a través de una forma astuta, una forma inteligente, podamos ir trabajando en un ahorro, ¿no? Por ejemplo, un plan celular, en vez de que cada uno esté pagando por fuera del pool corporativo, de repente $100, $200, a nivel de la compañía, podemos ir viendo todos esos elementos para buscar un ahorro. Entonces, simultáneamente eso también es muy importante destacar que para eso el carácter muy importante es el apoyo del equipo de capital humano para ir viendo estos detalles y sobre todo también desde el equipo de la alta dirección y finalmente desde el Consejo de Familia viendo los tipos de beneficios que podrían estar considerándolos en su propio protocolo de familia. En ese sentido, este sistema de remuneración también acompaña mucho a un análisis donde se materialice mucho lo que se conoce como las bandas salariales. Y estas bandas salariales nos permiten, en función de los parámetros de la estructura de la línea de mando, considerar los elementos que podamos ir reagrupando como un salario límite inferior, un salario nominal o referente y un límite superior. Entonces, a veces también por productos de que queremos ayudar a nuestros hijos podemos estar siendo desordenados o quebrar un poquito la banda salarial. Eso quiere decir, como un ejemplo, que de repente yo tengo en estos momentos mi equipo de la parte de las jefaturas y resulta, lo voy a señalar un poquito, perdón, un momentito, en esta parte, ¿no? Tengo todo este equipo gerencial y la banda de esta línea de mando, estamos hablando que oscila desde los $2,000 a los $2,500 mensualmente. Solamente lo pongo como un ejemplo. Y lo que en algún momento, si mi hija es jefa de marketing, le estoy dando $3,500 y ya empiezo a quebrar un poquito la banda salarial, ¿no? Lo cual también se puede estar jugando el fijo y el variable dependiendo de la óptica y de muchas variables, ¿no? Eso también vale la pena destacar. Entonces, lo importante es que antes de que tú revises la parte de la nómina, también lo consolides con la parte de la banda salarial, ¿no? Y si es posible, tu compañía pueda llegar a tener la política de salarial, sería estupendo. Es una política muy amigable desde el engrane de la parte del empresarial, lo cual eso también ayudaría mucho al proyecto de institucionalización. En ese sentido, quiero también compartir de una manera muy breve, y ya estoy un poquito en la recta final, lo que corresponde a la parte de ejemplos desde una estructura de remuneración. En ese sentido, en un momento dado que nosotros seamos como bajo los roles de los familiares, posiblemente tengamos ahí la oportunidad de manejar este tipo de beneficios. En muchas ocasiones, posiblemente la mayoría de nosotros puede llegar a tener ¿qué podría decir? Estos beneficios a lo largo de que empezamos a crecer. Vale la pena también destacar de que pues ya depende mucho también la cultura de la familia y la capacidad de apoyo, ¿no? Estos son algunos ejemplos desde el rol de la familia que se enfoca un poquito a que no es necesariamente que trabajes en el negocio, ni tampoco necesariamente que seas accionista, pero simplemente que seas solo familiar. Entonces, solo por el hecho en que llevas mi apellido, te puedo estar ayudando con esta parte, pero aparte tienes que también comportarte bajo las reglas de la casa, solo por el hecho en que también representas parte integral de este núcleo familiar, pues te estaríamos ayudando a esta parte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque también esto debería estar anclado para que no solamente se vea como un derecho, además de ser derecho, sino simplemente como también recibir la obligación y la responsabilidad de portarte bien de parte de la segunda generación, de estudiar, de asistir, de cumplir con tus responsabilidades y así sucesivamente. Bien. Por otro lado, esta parte se descompone
bajo el rol de los colaboradores. Ya habíamos visto en la diapositiva anterior el rol de los familiares. Y en este caso, bajo el análisis del rol como colaboradores familiares, tenemos ahí un punto de referencia que viene a ser un fijo, y en ese caso pueden ser algunas variables de criterio como para se pueda considerar los honorarios por asesoría, algún tipo de antigüedad, las funciones, vacaciones y todos esos componentes. Por otro lado, también es válido que ustedes investiguen la tabla sectorial de la actividad del negocio, o sea, en pocas palabras, como punto de referencia en la parte de las bandas salariales. Y en ese sentido, sí puede llegar a configurarse como un beneficio, un sueldo por encima del valor del mercado o lo que determine la tabla referencial, ¿no? O la tabla sectorial. Bien, entonces, a continuación también vale la pena destacar que en ese sentido, bajo los roles como colaboradores, también quisiera anclar un poquito más a la parte de las compensaciones variables. Estos son unas muestras de algún tipo de componente variable, si ustedes lo quisieran manejar. Por ejemplo, si en algún momento algún familiar quiera participar en una feria internacional, va a recibir un bono. No quiere decir que es necesario que coloquen el valor, pero sí considero que en ese caso, mediante un tarifario, no sé cómo le llaman también en otros países que tenemos ahorita el privilegio de contar con participantes de otros países, es un listado de los valores que podemos estar asignando si voy a participar en una feria industrial en China, de repente en Japón, voy a recibir X valor y eso lo aprobamos también desde la parte del negocio familiar. Ya avanzando un poquito más a velocidad, porque entiendo que también es una información bastante valiosa para ustedes y una vez más, gracias por asistir. Estos son algunos ejemplos de los beneficios como colaboradores, ¿no? A pesar de que tengo el beneficio, obviamente, de estar trabajando, que me den cabida para participar en el negocio familiar, son algunos ejemplos de lo que pueden ser los componentes de los beneficios bajo el rol como colaborador familiar, ¿no? Bien. Por otro lado, quiero también adicionalmente compartir, estos son algunos beneficios como colaboradores. Noten que aquí se abre o sea, la dinámica, se abre como el abanico. Hagan de cuenta que todos estos no necesariamente deban tomarlos todos como para que no se piense o no se considere que pues estamos sangrando el negocio familiar o estamos perjudicando, simplemente son de estas opciones. El Consejo de Familia toma la decisión de asignarte unos 5 de estos 20, de estos 16. Y lo importante es que cuando estemos en una situación bastante crítica, ya sea de una crisis familiar o una crisis financiera, considerar que tenemos que revisar eso y hacer los ajustes necesarios, ¿no? Como todos ustedes saben, las crisis son cíclicas, o sea, no son eternas, y de una u otra forma también tenemos que apretar mucho la parte de las fugas de capital en un momento dado cuando se tome en conciencia la necesidad de ahorro. Por otro lado, ya considerando también vemos algunos otros beneficios donde ustedes pueden tener la oportunidad de llevarlo desde la parte del protocolo de familia en un capítulo que se titula El sistema de remuneración, bonos, incentivos y subsidios hacia los familiares. Voy a presentar también la siguiente diapositiva donde se muestra en este caso ya no solamente como colaboradores familiares, sino también como integrantes parte del consejo de administración o como se conoce en otros países la junta directiva o el directorio, con el propósito de que en un momento dado que vayas participando como consejero independiente al negocio, perdón, al CDA o al consejo de administración, tengas la oportunidad de recibir un valor por la sesión asistida, ¿no? Como lo comenta acá. Usualmente en los procesos de implementación del Consejo de Administración, los primeros años son pro bono o también se los conoce como valores honoríficos donde no estás recibiendo directamente ningún valor, ¿no? Lo haces por amor y también por sacrificio. Bien. Finalmente, hay que destacar en este lado sobre los roles de los asistentes, de los accionistas. Bajo un rol de accionista, pues podemos abrir un poquito la dinámica. Puedo yo ser un colaborador o puedo yo no ser un colaborador, pero puedo ser un accionista.
En ese caso me pueden estar dando, como está aquí, un viaje anual con todo pagado, ¿no? No quiere decir de que esto lo implementen rápidamente, hay que tomar mucho en conciencia lo que es la radiografía financiera del negocio. Y a su vez también tenemos la estructura de las sanciones por un tema de indisciplina. Esto es una enorme recomendación donde les compartimos a ustedes la oportunidad de visualizar algunos elementos sobre la necesidad de generar un acuerdo bilateral, que no solamente salgan los desembolsos de la compañía, sino también un compromiso en firme de parte de la familia. Y eso quiere decir de que tengamos mucho cuidado en la naturaleza cuando acordamos con los familiares, porque en algunas ocasiones, producto de una serie de improvisaciones de parte de los padres o de los fundadores, resulta que dicen una cosa y luego a la hora que los hijos empezaron a ir conquistando todos los objetivos y que ya él te está pidiendo obviamente que le pagues los bonos, de repente tú no tienes o hiciste mal el cálculo y se empiezan a ver algunas frustraciones desde este manejo, por lo cual es muy importante que lo revises bien antes de socializar a tus hijos o a los colaboradores familiares. Este cuadro quiere decir que, pues, de una u otra forma tenemos un comportamiento como un 80-20, de los cuales se debería estar manejando. Hay muchas explicaciones de esta forma que nos ayuda mucho a incentivar un modelo de cumplimiento de objetivos. Sin embargo, desde la naturaleza de la familia, desde la parte del colaborador y como accionistas, como está aquí, nosotros tenemos que considerar, pues, podemos bajar un poquito este componente por buen comportamiento. O sea, perdón, si está bajo ese comportamiento, o sea, si la familia se comporta indebidamente, nosotros tenemos que atacar a estos componentes variables, ¿no? Es como quitarle un caramelito en caso que te llegues a aportar indebidamente. Entonces, esta matriz lo que busca es que la parte de los beneficios, los temas de los variables y los incentivos, tengas la oportunidad en un momento dado que te comportes indebidamente, como lo dice en este punto, mal comportamiento, una crisis, una ambición y esfuerzo. Si te comportas bien, pues te doy el punto 4, el 5, el 6. Pero si te comportas mal y estás faltando a la honra y a nuestro protocolo de familia y haces lo que tú quieras en la organización y por mucho que quisieras sacarte, no lo haces, o antes de suspenderte, prefiero primero ir atacando por el lado de la parte de las sanciones económicas. Entonces, sí vale la pena estructurar esta parte de las sanciones, sobre todo porque a veces ya nos estamos acostumbrando a recibir eso y en vez de que se vea un subsidio, un beneficio o un variable, ya se puede estar percibiendo que los hijos ven esto como un derecho o una obligación. Entonces, es muy importante hacer esas actualizaciones y esos recordatorios para que se eviten esa serie de reclamos que no tienen sentido hacerlo, ¿no? En ese lado, también para finalizar este webinar, quiero destacar de que pues, en tiempos de crisis financieras o en crisis económicas, se debe tomar mucho a consideración los aspectos de la situación activa, de la situación real, de la situación que estamos afrontando en la organización, porque en algunas ocasiones, cuando nos está yendo bastante bien, los padres o los fundadores tienden a querer darles un poquito más de beneficios a los hijos, pero ya cuando empezamos a tener la situación un poquito más crítica, los padres no quieren quitarles porque después van a decir comentarios de, papá, este eres la persona, el jefe más problemático, o papá, no te quiero porque me quitaste eso, ya no quiero saber nada de la empresa, y cosas que obviamente también se vieron mucho en la pandemia. En ese sentido, y finalmente, la génesis de un buen sistema de remuneración en una empresa de estructura familiar es trabajar siempre desde el sistema de la familia para que valoren el esfuerzo que tienen en su recompensa. Vale la pena destacar de que en algunas ocasiones cuando tú empiezas a hacer un checklist de todos los beneficios que recibes, se considera que posiblemente en tu mente estés considerando que vas a recibir un valor, pero cuando empiezas a sumar todos estos beneficios, subsidios, incentivos, posiblemente te des cuenta de que estás recibiendo casi el doble o el triple de lo que estás recibiendo. Solo que posiblemente no te diste cuenta que estos valores que están ahí, que lo estás recibiendo, está de una forma invisible
y pues la situación en algunas ocasiones es que a veces no valoramos esos detalles, ¿no? Finalmente, vale la pena destacar como una conclusión que el sistema de remuneración debe ser más que se vea como simples números, es considerar que también estás haciendo un sacrificio enorme como para garantizar que en algún momento pues puedas llegar a tener retribuciones económicas, retribuciones afiliativas, algún tipo de recompensa más allá de las que todos nosotros conocemos, es tener la oportunidad o la satisfacción de tener una empresa longeva y que obviamente como familia estemos trabajando estrechamente día a día en nuestro legado familiar. Esa es la presentación que tuve la oportunidad de prepararles para ustedes y de todo corazón estoy muy agradecido por la cual ustedes nos están acompañando el día de hoy. Agradezco enormemente la oportunidad de este espacio y pues a nombre del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, estamos dispuestos a poder ayudarles y servir y generar el máximo impacto a favor de las empresas de estructura familiar. Muchas gracias a las personas que también nos siguen frecuentemente y que participan con mayor actividad a nuestros webinars y pues un abrazo a la distancia. Nos veremos pronto. Muchas gracias.